16:20 seguimos en Más o Menos Bien y ya estamos en comunicación con Walter Correa. Walter es ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Hola Walter, ¿cómo estás? Ludmila Soiro y el equipo de Más o Menos Bien te saluda. ¿Qué tal, Lu? Bueno, un saludo ahí a la mesa, al equipo y a toda la audiencia. Walter, ¿nos escuchás? Te tenemos ahí, Walter. A ver, Sí, estamos... ahí le mandé saludos. Ahí, perfecto. Sí, escuchamos una parte de los bien? saludos y se congeló un poquito, pero ya se volviste. Perfecto. Walter, contanos un poquito cómo fue la jornada del día de ayer en San Vicente por el 17 de octubre. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo viviste vos el acto? No, en principio fue un acto del movimiento peronista, ¿no? Con la centralidad de Axel como gobernador, porque, bueno, acudieron todos los sectores del movimiento peronista, ¿no? Uno, obviamente que había una centralidad por parte de las dos CTA, la CGT, pero también, bueno, estuvieron los movimientos sociales, los candidatos, sectores de varias organizaciones libres del pueblo, y la verdad fue bastante emotivo, y ratifico esto, ¿no? El tema del hecho de volver a la construcción movimentista con la centralidad de los trabajadores tiene mucho que ver con el hecho de lo que significó en ese momento, hace 80 años, ¿no? 80 años de peronismo, es hace 80 años de ese 17 de octubre. Después, bueno, estuvo también Verónica Magario, ¿no? En su calidad de vicepresidenta del partido del PJ de la provincia de Buenos Aires, también, ¿no? Un poco haciendo un repaso de la historia y la verdad que muy emotivo. Después, bueno, obviamente se hizo una entrega de la ofrenda floral, y después el hecho de descubrir una placa con 80 años, la verdad que fue un lindo acto conmemorativo y también un poco uno ve un buen clima, ¿no? de los compañeros y las compañeras en cómo dan la pelea en términos electorales, en términos organizativos, para una situación también de mucha reflexión, porque hoy no solamente estamos con un gobierno de derecha, extrema derecha, sino que hoy, como fue ese Bradeno Perón, también hoy tenemos al Tesoro de los Estados Unidos incidiendo como un ministerio más en este gobierno nacional, ¿no? ¿Después se fueron a San José 1111? Sí, después también hay una bandera en San José, ahí en San José y San Juan, donde el Movimiento Derecho al Futuro concentró, ¿no? Mucha militancia del movimiento. Bueno, estuvimos acompañando al gobernador, ¿no? Me parece que estuvo también muy bueno, porque uno no tiene que olvidar que en este proceso de 80 años hemos tenido desaparecidos, fusilados, proscriptos, bombardeados, y un capítulo más de esta triste historia, ¿no? Que le toca vivir al pueblo peronista. Es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, hoy injustamente presa, una presa política por haber accionado, por haber realizado acciones y convicciones en defensa de todo un pueblo, ¿no? Esa es la consecuencia, ¿no? De haber hecho las cosas bien, y bueno, todos entendemos que ayer había que dar ese abrazo a nuestra compañera. Walter, ¿qué análisis podés hacer 80 años después del nacimiento del peronismo a lo que estamos viendo ahora en términos de, por ejemplo, la reforma laboral, ¿no? O una posible y transformación, digamos, de las condiciones laborales, digamos, ¿no? También en paralelo a una conversación en términos de una posible reforma laboral que se empezó a dar vuelta en términos de peronista, digamos, ¿no? De poder pensarla desde una reforma laboral desde nuestro lado, podría decirse. No, mirá, a ver, en principio, tener en cuenta que, bueno, hoy se vuelve a ser contemporáneo esto de Bradeno Perón, que fue en el año 46, pero la cuestión de Bradeno Perón, Perón salió victorioso porque tuvo una alianza estratégica de hermandad
de coacción con los trabajadores y las trabajadoras. Y me parece que es algo que tenemos que ratificar hoy en los tiempos contemporáneos, ¿no? En la realidad, en el presente, ¿no? En el presente, si realmente queremos salir victoriosos, bueno, a Perón le dio resultado pelear contra Braden y todo lo que significa la cuestión imperial, los norteamericanos con los trabajadores. Y también, Lu, ¿cuántos de nosotros y nosotras podríamos estar perfectamente en una plaza del 17 de octubre de 1945? ¿Y cuántas de nuestro movimiento hoy costaría, ¿no?, imaginar que estén en esa plaza del 45? Me parece que eso esta cuestión me parece que es una reflexión para ver que también el movimiento, yo interpreto, ¿no?, humildemente, que perdió esa centralidad no solamente del sujeto trabajador, sino de la agenda del trabajador. Y después, con respecto a yo comencé a militar muy de pibe con la llegada de la democracia, ¿no? Y siempre imperó esta cuestión del Fondo Monetario Internacional, y siempre fue agenda del Fondo Monetario Internacional la reforma laboral. Y ahora no solamente es una agenda del Fondo Monetario Internacional, sino que es una agenda del gobierno norteamericano, ¿no?, del jefe de campaña de Milei, que es Donald Trump. Y me parece que nos están llevando y nos quieren llevar algo que nosotros, si vemos lo que sucedió esta semana, fue clarísimo. Es ir en contra del peronismo, es ir en contra de la clase trabajadora. Y entiendo que nosotros somos la última línea de defensa de los intereses de la patria, los intereses democráticos, y que si ponemos en centralidad realmente la discusión en un marco de realidad, nada tiene que ver la reforma laboral con lo que se está discutiendo en el mundo, ¿no? Yo puedo dar un ejemplo, podemos dar un ejemplo. Brasil tiene 44 horas semanales. Chile tiene 40 horas semanales. Nosotros tenemos una ley de 1929, la 11.544, con un régimen de 48 horas semanales. ¿Sabe quién está peleando hoy y discutiendo las 48 horas semanales con algunas modificaciones diarias, pero 48 horas semanales al fin, y que hay una conflictividad muy grande? Grecia. Claro. Grecia. Sí. Entonces, salió en los últimos días. Pero, por supuesto, pero bueno, discutamos todo lo que tengamos que discutir, pero dentro del contexto de la realidad. El tema es que quieren partir a la clase trabajadora, quieren obviamente quebrar a los sindicatos, porque, insisto con esto, bueno, la última defensa del pueblo trabajador son las organizaciones libres del pueblo y una centralidad muy fuerte de las organizaciones sindicales. Y esta es una pelea que hay que darla. Hoy yo hablaba con unos compañeros y les decía, cuando tengan duda de cómo unidad de acción y unidad de concepción, esta semana nosotros tenemos una incidencia en la soberanía monetaria, ¿no?, en el hecho de que tomas cartas en el asunto, en nuestra agenda, el gobierno norteamericano, a través de todos sus poderes del contexto económico, ¿no? Y bueno, eso me parece importante que lo tenemos que reflexionar, entender y dar la pelea, ¿no?, obviamente. Hola, Walter, te saluda Enrique de la Calle. Hay toda una agenda que hoy está planteada por la derecha, por los libertarios: reforma laboral, aumento de la productividad, crecimiento de la economía. Pero digo, me parece a donde uno podría ir, tal vez como debate, es pensando que este modelo y esta experiencia tal vez termine pronto, digamos, por lo menos, bueno, 2 años más, pero pareciera que las urnas le están dando estableciendo un límite a esta experiencia liberal, de ultraderecha, como se la quiera llamar, pero pensando en que puede llegar a venir un gobierno nuevamente peronista, del campo nacional popular, si no pensás que hay algunos temas de esas agendas no planteadas de la misma manera, no necesariamente se trataría de retomar las discusiones tal cual las plantea el Fondo Monetario Internacional, pero si no hay algunas discusiones en torno a la productividad, a tal vez un sistema laboral hoy rígido que no permite la creación del empleo, no lo sé. Digamos, si no hay algunas cuestiones
que cuando uno mira la película más larga de la economía argentina, uno ve que hay un parálisis del mercado laboral, por ejemplo, o de la creación del trabajo, el crecimiento propio de la economía, que viene de hace muchísimos años. Incluso si uno hace una cuenta y mira la película más larga, tal vez de 2011, 2012, 2013 ya la economía está entrando en un amesetamiento, no genera empleo de calidad nuevo. Digamos, ¿cómo dar o cómo pensar esa discusión? Tal vez hoy no sea el momento y hoy tal vez sea defendernos, pero tal vez si no hay que pensarlo para el día después. No, mirá, yo arrancaría con que Egipto tiene el 5% de la tierra para producir, y nosotros somos un país extremadamente rico en términos de la plataforma submarina, la cuenca fluvial, nuestra tierra. Nosotros no podemos tener esa concepción de esta cuestión francesa, ¿no?, que hablan del precariado, que son los excluidos del mundo globalizado. Me parece que no tiene nada que ver con nuestra realidad como potencia en términos de riquezas naturales, ¿no?, que por algo ponen el RIGI para esas riquezas naturales extraerla y exportarla, ¿no?, una cuestión extractivista. Y después, a ver, cuando hablo de ser contemporáneo con la discusión, mirá, una de las cosas que dijo la derecha esta semana fue la industria del juicio. Bueno, a ver, el gobernador Axel Kicillof, en la apertura de sesiones ordinarias en el Parlamento bonaerense, un proyecto de autoría del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, proponemos hacer un ICLO, que es una instancia de conciliación obligatoria prejudicial, para destrabar estos 100 juicios, que es un cuello de botella, y que los trabajadores y las trabajadoras en 45 días puedan cobrar su indemnización o su requerimiento en términos legales que les corresponde. Y con eso evitamos que algunos sectores no del todo bien posicionados en hacer cumplir la ley generen una industria del juicio. Y después también otra cuestión, a ver, hay un cambio de paradigma con respecto al tiempo y a las horas de trabajo. Sí, existe. Bueno, nosotros fuimos a OIT, fuimos a la primer parlamentaria de los trabajadores y las trabajadoras de plataforma, y ya tenemos listo un proyecto para entender también y comprender que hay una cuestión en términos generacionales donde el tiempo supera a la cuestión económica. Bueno, también lo estamos trabajando, pero eso se hace desde no solamente de un análisis, sino de un contexto de la realidad, con la participación de los trabajadores y las trabajadoras. Me parece que todo está para discutir, todo se puede ir configurando conforme a la realidad, pero siempre respetando el derecho del trabajador y la trabajadora, como lo hacemos en la provincia de Buenos Aires. A ver, una de las quejas también del sector de estos empresarios que se juntaron ahí en Mar del Plata. Se quejaron por varias cuestiones, ¿no? Pero el hecho de que no cumplen con la ley de bases. No, la ley de base, cuando refiere a las condiciones de los trabajadores, cuando flexibilizan algunas cuestiones, bueno, acá en la provincia de Buenos Aires no se da, porque nosotros tenemos un gobernador que tiene una decisión de cumplir la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el artículo 39, que consagra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y la verdad que esa ley tiene tantos inconvenientes en términos jurídicos que no se aplica, y también hay una decisión política en la provincia para generar caminos alternativos para fomentar el trabajo, para sostener la fuente de trabajo, ¿no? Walter, la última de mi parte. Quería saber si habías participado del acto del 16 de octubre, que fue el 16, creo, de la CGT, y en ese sentido, ¿cómo estás viendo la reorganización de la CGT? Se habla de la configuración de un nuevo triunvirato. ¿Cómo estás viendo ese proceso? No, yo también tengo eso, ¿no? Tengo eso de que se está trabajando en tener un nuevo triunvirato.
Lo que sí, una apreciación mía, ¿no? Como un militante peronista, es que estoy viendo un marco y un contexto de unidad, y también hay algo que está instalado, que antes por ahí era una cuestión que se discutía, está muy instalado fuertemente el tema del recambio generacional. Así que me parece que eso es positivo, me parece que vamos camino al 5 de noviembre a tener un acto concreto de unidad del movimiento obrero en esto que nosotros entendemos que la Confederación General del Trabajo, ¿no? Esta catedral del peronismo para muchos compañeros y compañeras. Walter, la semana que viene tenemos elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional. ¿Cómo ves que se van a dar las elecciones del 26 de octubre? ¿Cómo ves qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, pero también qué ves en términos nacionales? No, mirá, a ver, más allá de que el Tesoro norteamericano incida todos los días en nuestra soberanía monetaria, sinceramente hay una situación muy difícil, muy difícil. La etapa de las suspensiones, el adelanto de vacaciones, la reducción de jornada terminó, y hoy lo que tenemos cotidianamente son cierres y despidos, ¿no? Tenemos más de 13.000 pymes cerradas en la provincia de Buenos Aires, más de 200.000 trabajadores y trabajadoras que son familias que han quedado en la calle. Entonces, esto genera también una situación muy difícil, muy compleja. Muchos entendieron de que este gobierno, en términos electorales, fue una estafa, es una estafa, ¿no? En términos electorales. Y yo entiendo que en términos nacional vamos a tener una muy buena elección, como así también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde yo entiendo que la provincia de Buenos Aires, el pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires, fue la punta de lanza el 7 de septiembre para que este gobierno empiece a retroceder, y vamos a seguir de la misma manera el 26 de octubre, donde va a ser contundente, ¿no? Va a ser contundente porque la verdad que más allá a nadie le interesa, al pueblo trabajador no es su agenda si el dólar sube o baja, o si el Tesoro americano incide o no incide, ¿no? Hoy las necesidades son muy grandes y esto va a incidir fuertemente en la elección. Walter, te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos tu paso por Más o Menos Bien. No, yo le agradezco mucho, y para mí también algo que sinceramente siento como peronista es que en estos 80 años, ¿no? Yo diría que tenemos que dejar de ser el partido peronista de los militantes para transformarnos en el movimiento peronista que representa al pueblo trabajador, ¿no? Me parece que ese es el objetivo después del 26. Yo estoy terriblemente confiado en que lo vamos a lograr con un emergente como nuestro gobernador Axel Kicillof. Un abrazo enorme, Walter. Un abrazo a todos y a todas, y gracias por dejarme salir al aire y manifestar lo que siento y lo que pienso. Abrazo enorme. Escuchamos a Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Vamos a una tandita que estábamos un poco pasados y ya venimos. La tarde del sábado también tienen ese no sé qué. Más o menos bien. AM 530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow!
Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular. El intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por Alternativa Teatral. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Un mate abriendo la noche de los domingos, con la siembra de los que no están. Palabras que alzan la memoria y ponen luz sobre los ojos del porvenir. Mate amargo, con Omar López, los domingos a las 23 por AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Sistema colonial de velado de Jean-Louis Bastet.